Damos la bienvenida al Museo Arqueológico sede Cárcel Marqués de San Jorge. En el mes de octubre, esta es nuestra segunda conferencia. El invitado de hoy es el profesor Felipe Gull, profesor emérito en la Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, investigador emérito en Colciencias, editor de la revista Acta Trópica y director del Centro de Investigaciones de Parasitología Tropical en la Universidad de los Andes. El profesor tiene una amplia trayectoria en el tema de las máscaras. De hecho, él realizó una exposición bien interesante en la Universidad de los Andes sobre las máscaras en el mundo y nos parece importante poder mostrar este tema en el mes de octubre, un poco relacionándolo con el tema de los niños, los disfraces. En otras ocasiones lo hemos hecho con cerámica precolombina, con el tema de las máscaras Tumaco, y en esta ocasión quisimos mostrar máscaras en el mundo. Por eso deseamos, pues dentro de nuestra propuesta, era invitar al profesor. Finalmente, muchas gracias a él que aceptó la invitación y nos mostrará un poco el tema de lo que es la magia de las máscaras en el mundo. Pues muchas gracias, Doris. Yo encantado de estar aquí. Para mí es un privilegio de verdad estar aquí en el museo. Agradezco mucho a Doris por la invitación. Sí, como ella dijo, me dijo, mire, cuadremos esta conferencia para el último día de octubre porque mañana es Halloween. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, estamos interactuando con estos eventos. Yo soy biólogo, les cuento un poquitico de mí. Soy biólogo y mi tema mi tema central de investigación es en parásitos de enfermedades tropicales. Pero desde el año de 1982, por motivos de mi mismo trabajo, pues me toca viajar mucho. Y en un primer viaje que realicé a las islas de Indonesia, entonces me encontré con un mundo absolutamente nuevo para mí, que era el mundo de las máscaras. Y comencé a comprar algunas máscaras y eso se volvió después un vicio. Y en la medida en que fui visitando otros países, buenos amigos que sabían que me gustaban las máscaras, me fueron regalando máscaras, fui aumentando mi colección y bueno, finalmente pues llegué a una colección interesante de un poco más de 250 máscaras de todo el mundo y muchas máscaras de Colombia. Soy realmente pues un coleccionista aficionado a las máscaras, muy aficionado, debo decirlo, y me metí en el mundo de las máscaras y originalmente pues las tenía en mi casa, no cupieron todas, tenía unas buenas paredes en un apartamento inicial que tenía, después me pasé a otro apartamento, ya no cabían en ninguna parte, me las llevé a la universidad y finalmente pues hoy en día reposan en el Gimnasio Moderno, donde yo me gradué. Allá aceptaron la colección, parte de la colección, porque la otra parte pues la tengo sí en la universidad y en mi casa. Pero el conjunto de toda la colección está en unos afiches que les traje para aquellos que tengan interés. A la salida están allá. Ahí está toda la colección entera, un poco de lo que les voy a hablar en la conferencia en el día de hoy. Entonces, bienvenidos al mundo de las máscaras. Propusimos este tema con Gladys, la magia de las máscaras en el mundo. Y un poco la idea es mostrarles a ustedes un panorama general y darles una idea de lo que son las máscaras y el simbolismo de las máscaras. La palabra máscara, que utilizamos todos, viene del término latino de mascus, y mascus significa fantasma. Y en árabe también, porque los árabes tienen, ¿no es cierto?, una historia bien importante con las máscaras, significa, el término que ellos utilizan es mashkara, y mashkara significa bufón, que a su vez significa hombre con máscara.
Y las máscaras, bien sabemos, se han utilizado desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, con diferentes fines. Las máscaras se han utilizado dependiendo de la época en que se encuentran, y una máscara pues puede revelar muchas cosas. Puede revelar si la sociedad que usaba esas máscaras era, por ejemplo, temeraria o era temida por sus vecinos, si eran agresivos, si eran amigables. Refleja también su ética en un momento determinado, refleja su moral. Y hay muchas diferencias, pero a la vez hay muchas similitudes en el uso de las máscaras en diversas civilizaciones en el mundo. Si nos transportamos a América, por ejemplo, la América precolombina, podemos ver máscaras de distinta índole. Ahorita estaba haciendo un paseo por el museo antes de que nos reuniéramos aquí. Hay una colección de máscaras precolombinas hermosa, que vale la pena visitarla si no la han visitado. Las tribus andinas también, las tribus andinas tienen un aspecto distinto, ¿no es cierto? Ellos representan diablos, representan dioses, o como mecanismos de comunicación del más allá. Déjenme mostrarles esta primera diapositiva, que quizás es en América la primera máscara de la cual tenemos noticia. Esta máscara pertenece a una cultura que es la cultura chinchorro en el desierto de Atacama, en Chile. Ustedes bien saben que el desierto de Atacama es la región más seca del mundo. El desierto de Atacama no llueve hace miles de años, y los primeros habitantes que llegaron a América pues datan de 12.000 años máximo. Eso es lo que nos indican, ¿no es cierto?, todos los estudios y hallazgos arqueológicos desde nuestra salida de África, ¿no es cierto?, nuestros antepasados Homo sapiens, una migración muy larga a través de Europa, Asia, atravesamos el estrecho de Bering, llegamos a América del Norte, y poco a poco, ¿no es cierto?, fuimos caminando largos trayectos hasta llegar a América del Sur. Y estos son los cuerpos momificados más antiguos que existen sobre el planeta Tierra. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir, así es que las momias egipcias son las momias más antiguas. Pues no, las momias egipcias tienen 5.000, 6.000 años de antigüedad. Estas momias del desierto de Atacama tienen 9.000 años de antigüedad. Y fueron los chinchorros, esos pobladores que se preservan muy bien precisamente por esas condiciones muy áridas y muy secas del desierto de Atacama. Los cuerpos están perfectamente momificados, están disecados, y nos dan evidencia del uso de máscaras como la que aparece aquí, y aquí después se encuentran los cuerpos momificados. Tengo esta información porque nosotros utilizamos mucho partes muy pequeñitas de los tejidos momificados para estudio de parásitos tropicales, pero llama mucho la atención que esas primeras máscaras se encuentren aquí con esa antigüedad. Bueno, aquí están unas máscaras precolombinas, y como decíamos, pues las máscaras se han utilizado desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, diferentes fines dependiendo de la época. Y una máscara puede revelar muchísimas cosas, por eso hablamos de la magia de las máscaras. Una máscara puede revelar si la sociedad era, como les dije, temeraria o temida, si eran agresivos o amigables. Y fíjense las formas, ¿no es cierto?, fantásticas de las máscaras. Esta nos indica casi, ¿no es cierto?, un simio, ¿no?, la representación de un simio. Y en Colombia, particularmente, y voy a hacer mucho énfasis en las máscaras de distintas culturas colombianas, y después pasaremos a otras regiones del mundo. Pero en Colombia las culturas precolombinas fueron un escenario fantástico, fueron un escenario de una tradición legendaria, como les dije, lo vemos aquí en el museo, de la máscara ritual sobre todo, porque es que las máscaras se utilizan con diversos fines. Hay fines rituales, hay fines guerreros,
hay fines lúdicos, hay fines ornamentales, etcétera, etcétera. El simbolismo que se le concede a la máscara precisa de un trasfondo mítico. Quiero hacer un paréntesis aquí, por favor, siéntanse en absoluta confianza de interrumpir, ¿ok? Si alguien quiere hacer un comentario o alguien quiere hacer una pregunta, por favor, libres, estamos como hagamos esto como un café amigable, ¿no es cierto? Como una conferencia totalmente libre entre nosotros. Bueno, les decía, un hilo invisible con el que urde el origen de la máscara, y la coloca en armonía con los dioses de la naturaleza. Y ese era el uso de las máscaras. Y fíjense, si miramos de tiempo atrás, estamos en la época precolombina y vamos a ir yendo un poco en la escala de tiempo, cómo las máscaras han cambiado, ¿no es cierto?, de uso y de significado. La máscara estaba vinculada desde tiempos remotos a una cosmología chamanística. Era un ritual, era una religión, era una creencia verdadera, ¿no es cierto? Y la máscara precolombina reflejó un profundo sentido religioso y a la vez un profundo sentido estético. Las máscaras precolombinas nuestras son verdaderas joyas. Los rostros que fueron repujados en lámina de oro, o bien tallados en hueso, en piedra o en madera, o fueron modelados en arcilla. Quedé ahora absolutamente impresionado en el taller de los niños aquí en el museo. Acababan de hacer una máscara, una copia de una máscara Tumaco fantástica, perfecta. Y estoy seguro que les transmitieron, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando. Muy bien. Arcilla, los fundían en oro, ¿no es cierto? Y pertenecían a muchas de las culturas que nosotros conocemos. Está la cultura sinú, la cultura tumaco, los taironas, tierra adentro, los muiscas, quimbayas, malaganas, San Agustín, Tolima. Y entonces siempre en todos ellos hay una presencia que podríamos llamar mágico-religiosa, de gran poder de transformación y de éxtasis hacia lo que podríamos decir que eran viajes sagrados. Para el indígena, la máscara es una realidad viva, no es un objeto inerte, sino es, ¿no es cierto?, una realidad viva. Y la manifestación sagrada aparece en el momento en que hay un episodio mítico, en donde hay un ritual para la cual se usan las máscaras. Son escenas rituales, es una experiencia vital que permite, ¿no es cierto?, esos viajes místicos ceremoniales. Las ceremonias con máscaras las podemos definir como cosmogonías. Son cosmogonías en acto que regeneran el tiempo y el espacio. Por ese medio, pues se pretende sustraer al hombre y a los valores que éste es depositario de la degradación que afecta a las cosas en el tiempo histórico. Pero son realmente espectáculos catárticos. El uso de la máscara le da al individuo una fuerza adicional, una fuerza externa que él utiliza al ponerse la máscara, en el curso de los cuales el hombre efectivamente va tomando conciencia de su lugar en el universo, de su vida, de su muerte, y está inscrito en un drama colectivo que le da sentido. No es un individuo solo, es un individuo que está utilizando la máscara en un ambiente grupal. Lo que sucede después de la conquista española es verdaderamente triste, porque después de la conquista se pierde la fuente original. Las máscaras fueron cada vez más humanizadas, las máscaras cambiaron su rol, cambiaron el papel que tenían antes. Muchas de las máscaras fueron eliminadas. Hay muchas anécdotas. Uno, por ejemplo, en el Vaupés, en el Yuruparí, probablemente ustedes conocen el mito del Yuruparí, en la cascada del río Vaupés, en Yuruparí. Entonces los religiosos en un momento determinado sacaron la máscara del Yuruparí, que es el símbolo, ¿no es cierto?, de toda la leyenda del Yuruparí. La llevaron a una iglesia,
Entonces el sacerdote dijo, fíjense que esta máscara realmente no les ocasiona a ustedes ningún daño, porque es que el Yurupari está simbolizando también el diablo para ellos, o sea, hay toda una mitología alrededor del asunto. Finalmente el cura fue asesinado, la máscara volvió a su sitio original, ¿no es cierto?, porque la creencia es tan arraigada y tan fuerte que no dejaron que se destruyera. Pero realmente lo que ocurrió en términos generales, ¿no es cierto?, fue que se perdió ese símbolo original de la máscara y cayó al olvido y perdió su valor. Sí. Es que me causa curiosidad lo que comenta respecto a si las máscaras tienen una temporalidad determinada. Podríamos decir que en un medio geográfico determinado, en un grupo indígena, ciertas máscaras expresaban su cultura. Hoy pueden expresar en otro grupo otra cultura. Sí. Por ejemplo, está lo de Venecia, está lo de México. Voy para eso, sí. Y sin exagerar ni caer en el superficialismo, los héroes, por ejemplo, la cantidad de máscaras que tienen y que siguen muchos de nuestros descendientes. Entonces no sé cómo sería la relación ahí. Sí, si usted me da un poquito de paciencia, ¿ok? Voy sobre eso, exactamente voy sobre eso. Bueno, este es un personaje que lo quiero traer aquí, que se llamó Leopold Senghor. Y lo traigo aquí porque fue un personaje tremendamente importante en África. Él fue un poeta senegalés, llegó a ser presidente de Senegal, catedrático de gramática, ensayista, político, sobre todo poeta, y finalmente llegó a ser, él venía de la nada, él venía de tribus, ¿no es cierto?, de Senegal, y poco a poco pues se fue acomodando al mundo occidental hasta ocupar cargos muy altos. Y aquí tal vez ustedes no lo leen, pero voy a tratar de leerlo, porque no está muy claro, pero este era un poema que él escribe y dice: máscara o máscara, máscara negra, máscara roja, tú negra y máscara blanca, máscara rectangular, a través de quien el espíritu respira, te saludo en silencio. Y a ti también, mi ancestro, con cabeza de pantera, tú vigilas este lugar, cerrado a cualquier risa femenina o a cualquier sonrisa mortal. Tú purificas el aire de la eternidad, aquí donde yo respiro el aire de mis padres. Máscara de rostros, sin máscaras, libre de hoyuelos y de arrugas. Este es un fragmento de un poema de Senghor, que fue la persona que trató de rescatar todas las máscaras de la cultura senegalesa que hoy en día están en un depósito cuidado, ¿no es cierto?, por el gobierno de Senegal. Pero era un poco, ¿no es cierto?, mostrar los ancestros y la importancia de las máscaras. Si vamos saliendo de la época precolombina y pasamos hacia el uso de las máscaras en general en el mundo, pues la máscara a nivel mundial ha trascendido totalmente su significado y presencia en la vida humana, y se convierte en un símbolo que es portador de historia, de las culturas y sus tradiciones. Usted bien lo mencionaba. México, ¿no es cierto?, Festival de Venecia, nuestros rituales colombianos que los vamos a ver ahora a continuación. Asia, riquísima, África, inmensamente rica. Para algunas comunidades corresponde un elemento místico y mágico que le permite al hombre conectarse con el universo espiritual, comunicarse con deidades, comunicarse con sus ancestros. Eso ocurre muchísimo en África. Ahora vamos a ir sobre unas máscaras africanas. También en América y también en Melanesia. Y los rituales invocan a estos seres por medio de su representación física porque quieren obtener algo. Quieren obtener protección, poder, fuerza, fertilidad, ventura en la vida adulta, abundancia en los cultivos. En muchos lugares del mundo se emplea como accesorio para carnavales y fiestas, eso es bien conocido. En el ámbito teatral, en la antigua Grecia,
Realmente ahí nació, ¿no es cierto?, el uso de las máscaras en el teatro en el mundo occidental. Una herramienta muy valiosa para la interpretación de distintos roles, para, ¿no es cierto?, configurar eternamente la identidad del personaje. Se invocaban seres fantásticos que cobraban vida ante los ojos del espectador, muchas veces burla hacia determinado tipo de personajes, especialmente gobernantes, ¿no es cierto? Actualmente hay muchos museos en el mundo. Yo he tenido la suerte de visitar algunos. Hay casas de subasta especializadas en exhibir grandes colecciones de máscaras. Usted comentaba que hoy hubo una confiscación de una máscara de oro. No sé si nos puede contar un poquito más. Hoy ocurrió eso. Hubo Lo acabo de ver en las noticias. Es un decomiso que hicieron, pero muy prolífico. Sobre todo, pues lo que yo vi era mucha pieza, ¿cómo es? Precolombina, pero cerámica. Mucha y muy variada, y lo que más me llamó la atención, por eso le comenté, es porque había dentro de eso una máscara de oro, pero preciosísima, con un estilo y una forma pues que no lo he visto en ninguna otra parte. Por eso me costó tanto trabajo lo que usted me dije, que a qué cultura pertenecía, porque no fui capaz de identificarlo. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos en lo de los museos, ¿no es cierto? Decíamos que había museos, casas de subasta especializados en exhibir grandes colecciones de máscaras, ofreciendo múltiples lecturas alrededor del emblemático objeto. Porque claro, muchas veces si no hay una curaduría adecuada, pues se le puede dar cualquier tipo de interpretación a la máscara. En San Luis de Potosí, en México, México es extraordinariamente rico en máscaras, especialmente el estado de Guerrero. Ahora lo vamos a ver, se pueden encontrar en el Museo Nacional de la Máscara. En Italia está el Museo Mondonovo, en Corea del Sur está el Museo de Jahoe, hay muchos museos. Y en Europa también, el Museo Británico alberga una colección gigantesca de máscaras, al igual que el Museo de Quay en París. ¿En Colombia no hay? En Colombia no tenemos un museo de máscaras como tal, están repartidas, pues están las máscaras obviamente en el Museo del Oro, ¿no es cierto?, y colecciones, digamos, privadas que eventualmente pues están en algún sitio. Ejemplo, pues mi colección está en el Gimnasio Moderno, pero no tenemos un museo propiamente de máscaras. Yo tuve la oportunidad de visitar uno en Corea, en Daegu, el que le comento aquí, es un museo hermoso. Entonces están expuestas todas las máscaras, un poco tratando de interpretar el simbolismo de cada una, ¿no es cierto? Y pues se va pasando a través del tiempo en esto. Bueno, aquí tal vez no se ve muy claro, pero el origen de las máscaras de mi colección es esto. Son estos países que están aquí. ¿Okay? Fíjense, tengo pues muchos ejemplares de América, incluyendo Canadá. Estados Unidos produce muy pocas máscaras en realidad. O sea, no hay, digamos, un seguimiento sobre máscaras eventualmente de grupos indígenas que habitaron en el pasado. No hay mucho. ¿Okay? En África hay una muy buena cantidad, en Asia, incluyendo Japón y Australia. Entonces, este es un poco el origen de la colección mía que les voy a hablar. Y bueno, la primera exposición, tengo que dar el crédito al Centro Cultural de la Universidad, es que me propusieron, supieron de mis máscaras, dijeron, oiga, hagamos una curaduría de sus máscaras y hagamos una exposición. Y bueno, hubo una labor de curaduría muy cuidadosa por parte de Jimena Guerrero y se llamó La Vuelta al Mundo en 200 máscaras, que fue una exposición realmente muy bonita. Quiero decir que el primer sorprendido fui yo de las máscaras, ¿no es cierto?, que tenía y la excelente curaduría que hicieron. Esta es una máscara africana muy bella, hecha en madera de ébano, si ustedes ven, y aquí hay como una especie de tornillo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea con esta máscara, que es muy, muy bien elaborada, es una única pieza en madera, es la interacción, ¿no es cierto?, que viene desde arriba, desde las deidades, desde los espíritus de arriba, hacia la cabeza, hacia el pensamiento de la persona que está utilizando esta máscara. Cuando yo estaba en la mitad de mi colección, pues ya, como les digo, llevo un poco como 40 años en estos gajes, de pronto me llama un colega del Departamento de Antropología de la Universidad y me dice, mire, murió Álvaro Chávez, gran antropólogo,
era también colega en la Universidad de los Andes, y la hermana me dice que pues Álvaro tiene una colección en la casa de máscaras y ella no sabe muy bien qué hacer con ella. Bueno, yo voy a mirarla. Bueno, finalmente adquirí la colección de Álvaro. Fueron unas 35 piezas muy bien conservadas, muy bien curadas. Era un personaje muy cuidadoso en el manejo de su colección de máscaras. Debió tener muchas más, no lo sé, pero sí quiero hacer el homenaje a Álvaro Chávez. Aquí está su fotografía. Álvaro Chávez fue antropólogo, profesor colombiano. A lo largo de su vida profesional y sus investigaciones se enfocaron en la muerte y cómo ésta es percibida y representada en las diferentes culturas indígenas, especialmente en el uso de máscaras. Y él tenía, bueno, de hecho tiene varias publicaciones, yo no sé si están aquí, deben estar en el museo, supongo. El libro de Tierra Adentro que hizo con Mauricio Puerta. Sí. Más Un estudio fantástico, ¿no es cierto? Pero además él hacía este tipo de trabajos que estamos haciendo aquí en conjunto y después los publicaba. Y yo los tengo, si no los dono con mucho gusto aquí al museo, porque vale la pena, ¿no es cierto?, conservar el trabajo de Álvaro Chávez. De hecho, pues él trabajó mucho en Tierra Adentro y sus restos están en un hipogeo en Tierra Adentro. Y en un momento determinado, el primer destino que yo le quise dar a mi colección de máscaras fue el Museo de Tierra Adentro. Entonces me dijeron, mire, lo lamentamos, pero no hay espacio. Que fue muy triste, pero me hubiera encantado además como, digamos, como honrar a Álvaro para dejar ahí la colección, pero bueno, no se pudo. El hecho es que, bueno, él realizó trabajos arqueológicos en Tierra Adentro, especialmente. Él tuvo pues un Premio Nacional de Arqueología, y esta es una de las máscaras del Festival de San Juan. Ese es el lunes antes del miércoles de ceniza, ¿no es cierto?, donde se marca un nuevo inicio en las etnias del Putumayo, Inga y Camensá. Esta es una de las máscaras que tengo de Álvaro, que es muy, muy bella, hecha por los Camensá, que ahora voy a ir sobre eso, porque es una de las regiones colombianas más ricas, ¿no es cierto?, en tradición en máscaras. Bueno, él se incorporó en la docencia en varias universidades, en los Andes, estuvo en la Javeriana, también estuvo en el Cauca, y durante muchos años realizó publicaciones sobre la dinámica familiar de los indígenas del Chocó, y por eso, pues, quería mencionarles a Álvaro Chávez, porque buena parte de la colección proviene de él. Bueno, entonces voy a empezar ahorita un poco a mirar distintas regiones de Colombia inicialmente y después vamos a pasar hacia otras partes del mundo. Sibundoy, el Valle de Sibundoy, en el Putumayo, es quizás uno de los sitios más ricos y más tradicionales en máscaras en el país. Y bueno, la otra cosa que les quiero mencionar es que yo, tal vez, no sé por qué, pero mi colección quise que fuera de máscaras de madera, que hay máscaras de muchos elementos diferentes. Después sí tengo otras de otros materiales, pero principalmente de madera. Y en Sibundoy trabajan la madera de una manera absolutamente fantástica. Les voy a pasar un videíto corto que produjo Artesanías de Colombia, que me llama mucho la atención, porque está todo el mensaje, ¿no es cierto?, de la fabricación de máscaras en el Putumayo. Bueno, primero, miren un poquitico en detalle, ¿no es cierto?, el tipo de máscaras. Estas son máscaras mucho más modernas, ¿sí?, mucho más actuales en el tiempo. Ahora vamos a ver la diferencia con las otras máscaras. Son máscaras de madera que narran historias completas de las comunidades que las realizan en el Putumayo y son un símbolo tremendamente importante. Primero, ellos utilizan un serrucho, una motosierra, una serradora sin fin. O sea, esto ya se ha vuelto, ¿no es cierto?, una industria completa. Pero el artesano original, ¿no es cierto?, tenía una concepción distinta. Cada artesano
tiene su juego de moldes con distintos tamaños, con distintas formas. Con el machete se cortan los sobrantes más importantes, se va desbastando, ahora lo vamos a ver en el video, se van moldeando las curvas principales y el tallado se va realizando con formones, con cepillos, con machetes, pero realmente está en la cabeza del artesano cómo fabricar la máscara misma. Hay volúmenes tremendamente importantes, hay depresiones y es un proceso conceptual que el artesano mismo, ¿no es cierto?, va expresando primero en dibujos, en bocetos y después se ve la calidad de las piezas. Se lija con cuidado, hay un cepillo, ¿no es cierto?, y ahí viene la destreza del artesano mismo y después se hacen un pulimento con disco, cosa que no existía obviamente en el pasado. Y después viene la parte de pintura. La pintura, ¿no es cierto? Y ahí viene ya toda una mezcla, ¿no es cierto?, dependiendo del artesano. Y pues en realidad, ¿no es cierto?, bueno, ya son brochas, incluso lo vamos a ver que tienen pues una pistola de pintura, ¿no es cierto?, eléctrica. Pero finalmente pues viene la decoración y en épocas, digamos, actuales, en los últimos 15, 20 años, ya empiezan un poco a poner chaquiras encima de las máscaras. Este es el artesano que lo vamos a ver funcionando en el video, pero fíjense la maravilla, es decir, aquí están, ¿no es cierto?, todos los bosquejos iniciales de sus máscaras, ¿ok? Y después poco a poco, con cuidado, cómo viene lo de la pintura. Esto es relativamente nuevo, o sea, las máscaras de Sibundoy no tenían, ¿no es cierto?, las chaquiras, y eso probablemente viene porque todo se está globalizando hoy en día en el mundo. Si ustedes miran México, los alebrijes, por ejemplo, son esas figuras con punticos de colores, ¿no es cierto?, muy cuidadosos, y después pasaron a las máscaras, y probablemente esto fue copiado, ¿no es cierto?, en Sibundoy, y dijeron, bueno, no vamos a poner punticos, pero vamos a poner chaquiras. Son máscaras de tipo artesanal, no son máscaras rituales propiamente dichas, estas, las antiguas sí. Pero fíjense cómo el artesano poco a poco, ¿no es cierto?, va utilizando pues el pegamento, va produciendo las máscaras que son realmente bellas, son obras de arte absolutamente fantásticas, muy muy lindas. Y vemos entonces distintos tipos de máscaras, ¿no es cierto?, de distintos tamaños, distintas formas, distintas expresiones, una combinación de colores y madera absolutamente fantástica, pero fíjense que siempre arriba, ¿no es cierto?, viene el plumaje. Siempre es como un común denominador que se tiene en este tipo de máscaras. Y miren la elaboración de una como esta, por ejemplo. Son piezas realmente fabulosas. Miren esto. Todas en madera. Entonces, ahora han crecido los tamaños sustancialmente y fíjense algo como esto. Entonces ya se deja la madera totalmente pulida de un lado, ¿no es cierto?, y se hace la decoración en la otra mitad de la cara. Entonces ya hoy en día se convirtió pues en una industria fantástica que nos permite pues ver todo ese panorama, pero las originales del siglo pasado, comienzos del siglo pasado y antepasado, ¿no es cierto?, eran máscaras como estas. Estas eran las máscaras originales de Sibundoy, que siempre tienen esas facciones, ¿no es cierto?, muy grotescas, y en realidad el sentido de esas máscaras originalmente era la burla a los blancos, era la burla que se hacía, ¿no es cierto?, a los conquistadores. Entonces voy a pedirle el favor a Juan Felipe, si nos ayuda a pasar el video. Es un video cortito de 6-7 minutos, pero que nos da exactamente la idea de lo que está ocurriendo en el Valle de Sibundoy en términos de máscaras hoy en día. Tal vez sí se pueda apagar aquí también, lo vemos mejor. No, estoy bien aquí, gracias, Doris, muy amable.
La máscara tiene como significado también, de pronto, uno por ejemplo, en una ceremonia, en una toma de yajicito también que nosotros los indígenas acostumbramos. De pronto en la toma de yajicito a veces que uno tiene oportunidad, mucha oportunidad, va revelando, ¿no? Aparecen cositas raras que nunca uno ha visto, como unas caras, de pronto muy diferentes, bonitos, unos proyectos, otros sueños. Bueno, cuántas cosas lo revela uno y a uno le queda grabado en la mente según uno elabora y dice, vea, de esta figurita, yo miré en la tomita del librecito, que se me pareció. Esto es como una reliquia definitiva para uno tener en la mente y luego uno seguir trabajando. Esa es la provisión mía, pues mejor dicho. Como una historia, nomás estuve ahí escuchando que había un señor que hacía máscara, pero antes, llamado Diego Mojombón, y el otro tío también llamado Lázaro. Ellos trabajaban, pero pues muy diferente que la de ahora. Me llamaba, me invitaba que vaya a aprender, pero pues como aquí mi papá no me dejaba de ir, todavía me decía que si vas usted allá, entonces pues se allá nomás no vengas más. A mí nadie me ha enseñado, o mi instructor, no me ha servido nadie. Esto fue la técnica mía. Agradezco a mi Dios por la sabiduría, ¿no?, que me regaló. Yo creo que este es como un regalo de Él. Yo me llamo Paulino Mojumboy Patinyoy, perteneciente a mi comunidad de San Andrés, Alto Putumayo, municipio de Santiago. Ya voy a completar 67 años, ya cumpliendo para viejito. Mi nombre es Luis Alfredo Chindoy Buesaquillo. Soy de aquí de la comunidad Kamsá, de aquí de Ciudad de Putumayo. Tengo 34 años de edad. Del tema de la historia de las máscaras, casi que de la última persona que se supo o se conoció como el gestor o el inventor de este producto fue una persona que se llama Basilio Guajirí, no tengo bien presente el apellido de él, pero sí sé que él llamaba Basilio, en ese tiempo sacó a relucir el tema de la artesanía como tal, en los personajes que salieron de aquí durante la conquista de los españoles hacia la comunidad indígena. De ahí surgió el tema de la máscara en madera. En un momento, pues ya la colonización, igual como se conoce en toda parte, hizo mucho estrago, voy a decir así, de la Inquisición, de la parte de los que llegaban a gobernar tierras, a cambiar ideologías, todo eso. En un momento, por ellos no tener la misma forma de comunicarse, ellos expresaban su rabia, expresaban su inconformismo, era por base de gestos, lo que ellos hacían. Entonces, desde ahí nace una parte de la historia de las máscaras. Por ejemplo, hay una máscara que llama el San Juan Hombre, San Juan. Esa es gesto de rebeldía, porque es una máscara cuadrada con la lengua exageradamente afuera. Entonces ellos, como no se podían comunicar en esos tiempos, lo que hacían ellos era hacer gestos de inconformismo, de rebeldía, o sea, ellos se podían comunicar, era con eso, era como la burla, como el desconcierto para ellos, era haciendo esa clase de gestos. Y de ahí creo que nació el tema de hacer el producto en madera como tal.
las máscaras del Valle de Sibundoy se las conoce por la particularidad que tiene los gestos, las expresiones. Por lo general se trata de una expresión, de exagerarla, digamos, si está haciendo una mueca, se exagera la lengua, la nariz, y es como para contarla, ¿no? Detrás de cada máscara se cuenta una historia. Nuestros abuelos empezaron a hacerla como para comunicarse con las personas y expresar sus sentimientos, su forma de actuar. No estaba enfocado tanto para el comercio, fue como para comunicarse. En todo este tiempo que llevamos en este trabajo de tallar máscaras, escultura también, ¿no? Como el fuerte nuestro es como la escultura en madera, tratar de contar el legado ancestral, el verdadero arte de nuestros ancestros, el conocimiento que tienen las abuelitas, los taitas, los niños, y la interacción del hombre con la naturaleza. Eso es lo que más me gusta, poderlo contar en una escultura, en una vela. Listo, Juan Felipe, yo creo que aquí ya podemos... Por lo general, las máscaras de antes con las que tenemos ahora sí han ido cambiando, pero por lo general lo que hacemos es... Bueno, y ahí ya vienen diseños con computadores, ¿no es cierto?, de cómo hacer el adorno de las máscaras, etcétera. Entonces yo quería mostrarles con esto una evolución, ¿no es cierto?, muy grande del uso de las máscaras, de lo que tuvimos originalmente que les mostré ahorita. Sí, señor. Distintos tipos de madera, pero en realidad muchas son de un tipo de balso, ¿no es cierto? No es el balso propiamente, pero es un tipo de balso que es más duro que el que se utiliza, digamos, en aeromodelismo, pero es un tipo de balso. Son máscaras muy livianas, muy livianitas. Y fíjese cómo fuimos cambiando, ¿no es cierto?, esas formas originales que les mostré hacia digamos, una artesanía muchísimo más moderna. Bueno, aquí quería mostrarles algo, no se alcanza a leer bien, pero voy a leerlo porque es un mensaje interesante. Dice: África es reconocida por la inmensa variedad de máscaras rituales procedentes de numerosas tribus que cohabitan en el territorio. En el antiguo Egipto también la máscara tuvo un valor fundamental en las ceremonias funerarias, pues los nobles que fallecían portaban una máscara en su tumba para su protección, para proveer asilo permanente a sus almas y para enmarcar su linaje. Muchas tribus africanas actuales consideran la máscara como la conexión entre lo visible y lo invisible, la permanencia del pasado en el presente, la comunicación directa con sus ancestros y con sus poderes. Para los Kono, por ejemplo, son tan sagradas que deben consultarle primero a su máscara familiar antes de emprender cualquier tipo de viaje. En muchos otros casos del continente, la máscara alerta no solo la identidad de quien la lleva, pero también su naturaleza, pues en él se revelan los espíritus de dioses y ancestros que los acompañan durante rituales de iniciación, traspasando así sus poderes al joven adulto. En las culturas asiáticas predominan las máscaras de tipo amuleto. Habitan en los hogares para brindar diversos favores a las familias, incluso a los negocios. La cultura budista elabora representaciones de los Dharmapalas, 8 deidades que tienen por misión proteger al hombre. Estos tienen rostros feroces, rostros aterradores para ahuyentar malos espíritus y pensamientos junto a acciones y energías negativas. A nivel americano, las comunidades indígenas amazónicas como los ticuna practican la pelazón. Ahora vamos para allá y vamos a ir mirando poco a poco América, África y Asia. Estos son, sí. Gracias, profesora. ¿A qué se refiere con la máscara familiar? O sea, yo pensaría que porque tienen los mismos rasgos
como en la cara, ¿no? Pensaría yo. ¿O cómo sería la máscara No, familiar? la máscara familiar, y ahora le voy a mostrar una que es muy utilizada porque se comparte, ¿no es cierto? Es prácticamente como un amuleto. Ah, caramba. Es un amuleto, ¿no es cierto? Entonces la familia escoge entre distintos tipos de máscaras y dicen, ok, esta es la máscara, ¿no es cierto?, que nos va a cuidar, que nos va a guardar, y la tienen en un sitio preponderante en la casa, ¿ok? A la entrada de la casa, incluso en el jardín de la casa. Wow. Sí. Gracias, profesor. No, señor. Bueno, esto, vámonos un poco a Colombia, sigamos en Colombia. Esto es, hola, esto es la pelazón, tal vez ustedes han oído hablar de la pelazón. Esta es la máscara, ¿no es cierto?, una de las máscaras del ritual de la pelazón. Es un acto que mantiene viva la tradición y al mismo tiempo es un ritual contemporáneo que ha sabido acomodarse a las diversas transformaciones que han vivido y viven los indígenas ticuna en la actualidad. Son fotos recientes del ritual de la pelazón. El ritual comienza a prepararse cuando el cuerpo de la joven cambia y tiene su primera menstruación. Y se llama pelazón porque antes de que hubiera máquinas de afeitar y cuchillos, arrancaban literalmente el pelo de la cabeza, ¿no es cierto?, de la niña que ya entraba, ¿no es cierto?, a ser mujer. Hoy en día la rapan. Ese es el pelazón. Entonces es todo un ritual en donde hay máscaras. Miren, esta es una máscara muy bella, ¿no es cierto?, que tiene pues sus orejas. Esta es de esta madera liviana que les estaba comentando antes, y fibras vegetales, y es todo un ritual gigantesco, ¿no es cierto?, alrededor de la pelazón.